¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes. En esta ocasión les voy a hablar sobre un proyecto de programación orientada a objetos. El proyecto consiste en resolver un programa para calcular el área de un círculo, un rectángulo o un triángulo suscrito dentro de un tablón donde el usuario va a ingresar las medidas del tablón. El tablón va a tener la forma de un rectángulo. Así que, bueno, esto ya nos facilitaría mucho la resolución de este problema. Así que vamos con la implementación del código que se hizo en Pascal. Aquí está una clase vista. Esta es la clase vista. Esta extensión es para que el IDE de Free Pascal se convierta en un lenguaje de programación orientada a objetos. Aquí se declara la clase CLVista. Aquí van a estar los atributos, van a ser privados. Y aquí van a estar sus métodos o los métodos que va a realizar la clase vista. Como aquí podemos ver, declaramos varios atributos de diferentes tipos de datos y cada atributo tiene sus dos procesos correspondientes, sus dos procesos correspondientes, que son un setter y un getter. El setter es para poder guardar un dato a ese atributo y un getter es para poder devolver el dato que está en ese atributo. Por ejemplo, aquí en el atributo m tiene su proceso set para que reciba un dato, va a pasar por un parámetro que va a ser igual de tipo string y por este parámetro va a pasar el dato que va a ser asignado en el atributo m. Y para poder devolver ese atributo que está guardado en el atributo m, utiliza una función de tipo string que va a estar llamado getM para poder obtener el dato o el valor que se guardó en el atributo m y así sucesivamente con los demás atributos. Como pueden ver, aquí está el proceso setM del atributo m, donde a x, que es por donde va a pasar el valor que se le va a ser asignado al atributo m. Y para poder devolver el valor que se encuentra en m, lo va a retornar a la función getM de tipo string. Y así sucesivamente con los demás atributos. En este caso, en este proceso, nada más es una instrucción de escribe o para que imprima un mensaje en pantalla al momento de compilar. O bueno, al momento de que se esté más bien ejecutando el programa. Por ejemplo, aquí va a imprimir en pantalla el dato que esté guardado en el atributo m. Igual aquí va a imprimir en pantalla el dato que esté guardado en el atributo m1. Y estos procesos son para leer datos y asignarlos a los atributos. Por ejemplo, aquí en este proceso que se llama lee-l, en este proceso va a leer el valor que vaya a ingresar el usuario y lo va a asignar en el atributo L. Igual lo mismo sucede con el proceso lee-L1, lee-L2 y lee-L4. Posteriormente viene lo que es la clase tablón, igual con su misma extensión para el lenguaje de programación orientada a objetos. En este caso se va a llamar CLD tablón class, la clase, y aquí vienen sus correspondientes atributos, que es el MA de tipo real, que va a ser el lado mayor, el ME, el lado menor de tipo real, y el área, que va a ser el área ya sea del círculo, triángulo o rectángulo. Posteriormente vienen lo que son sus procesos. Igual, cada atributo tiene su setter y su getter. Y hasta el último vienen tres procesos.
El cal círculo es para calcular el área del círculo, el cal rectángulo es para calcular el área del rectángulo y cal triángulo es para calcular el área del triángulo. Aquí viene lo que es la implementación. Aquí lo mismo para que en el proceso set LMA este proceso sirve para asignarle un valor a LMA con el atributo, bueno, con el parámetro X. El valor que va a ingresar el usuario va a pasar por el parámetro X y lo va a asignar al atributo LMA. Y para retornar si se quiere utilizar el valor de LMA en algún lugar del programa, se va a obtener mediante la función getLMA. Y es lo mismo con LME y con el área. Después ya vienen los procesos para calcular el área del círculo. Aquí se van a obtener dos variables en este proceso, que van a ser R y P, los dos de tipo real, y comienza lo que es el programa. Aquí a P se le asigna el valor de 3.1416 para que sea pi. Y aquí recordemos que estamos calculando el área del círculo. Y el lado menor se va a dividir entre 2 y lo va a asignar a R. ¿Esto para qué? Porque el lado menor va a ser tomado como el diámetro del círculo. Y para tener la fórmula, recordemos que su fórmula para calcular el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Así que el lado menor se divide entre 2 para obtener el radio y posteriormente se va a multiplicar R por R para poder hacer el radio al cuadrado y el resultado lo va a asignar a R. Una vez hecha esta operación, se va a multiplicar pi por R y el resultado se le va a asignar el atributo área. Aquí está el proceso rectángulo y este proceso es muy simple, es solamente multiplicar el lado mayor por el lado menor y el valor que obtenga esta operación se le va a asignar al atributo área. Y por último, de esta clase viene lo que es el calc_tree, que es para calcular el área de triángulo, que es similar al proceso anterior, solo que en este caso va a ser el lado menor por el lado mayor sobre 2. Y el resultado de esta operación lo va a asignar en el atributo área. Por último, ya viene lo que es el programa ya implementado. Y ahora sí lo que es el programa principal o la clase control. Aquí vamos a usar las dos clases que vimos anteriormente. Esta extensión solamente, bueno, esta librería se va a utilizar para dos instrucciones que les voy a comentar más adelante. Aquí se utilizan las variables. Aquí se declaran las variables a utilizar dentro del programa y comienza. Aquí ya comienza. Aquí esta es una de las instrucciones que utiliza la librería CRT, que es el RSCR, que nos sirve nada más para limpiar la pantalla. Aquí ya se crean los objetos y ya se empieza a utilizar los procesos que vimos en las clases anteriores. Aquí, por ejemplo, al set M sirve para ingresar este set M. Este proceso es para guardar una cadena en el atributo M. Y la cadena a guardar va a ser ingresar el lado mayor del tablón. Y para que lo imprima a pantalla se va a realizar el proceso escribe. Posteriormente se sigue el proceso lee L2, que va a servir para leer un dato y lo va a asignar a la variable L2. Y para obtener el valor de L2 se va a llamar a su proceso get L2 y lo va a asignar a R1. Y para poder guardarlo en el atributo LMA se va a llamar a su setter del atributo LMA y lo va a guardar en R1. Y lo mismo va a pasar con el lado menor.
se realiza el mismo proceso, pero ahora lo va a guardar en R2 y va a pasar por su set de L menor con el parámetro R2. Luego va a imprimir, va a guardar en M la siguiente cadena, donde va a pedirle al usuario que ingrese la opción que quiere, ya sea círculo, rectángulo o triángulo. Esta instrucción sirve para imprimir la cadena anterior y este L es para leer la opción que va a ingresar el usuario, ya sea 1, 2 o 3. Y para obtener ese valor se utiliza su proceso getDL y le asigna respuesta. Ahora, si respuesta es igual a 1, empieza el condicional y aquí se le llama al proceso calcular el área del triángulo. Para obtener el valor ya del área del triángulo se le llama al getter del atributo área y lo asignan a. Luego lo pasa a pantalla, lo pasa a set M1 para que lo guarden en el atributo M1, el valor que está en área, en A digo, y se imprime en pantalla el mensaje, el área del triángulo, que va a ser guardado en el atributo M con su set M, y lo va a imprimir con la instrucción escribe, y posteriormente para que imprima el valor que está en el atributo M1, se va a llamar la instrucción escribe M1. Y la segunda instrucción de la librería CRT es readkey. Nada más es para dar una pausa, para que al momento de que termine de ejecutar el programa no se cierre hasta que oprimamos una tecla. Y eso sería todo, porque ya básicamente respuesta, estos ya serían los otros casos, que es prácticamente lo mismo, pero solamente que en este caso de respuesta 2 va a ejecutar, en lugar de calcular el área del triángulo, aquí va a calcular el área del rectángulo, y en este caso va a calcular el área del círculo, y prácticamente lo demás es lo mismo, y eso sería todo. Vamos a ejecutarlo. Ponemos un 8, un 2, y por ejemplo obtenemos el área del círculo, y según que el área del círculo va a ser igual a 3.1420. Y eso sería todo. Muchas gracias.